Yo no creo que sea una cuestión vocacional, digamos, la del someterse y la de obedecer o de tener la voluntad de estar esclavizado. Sí creo que responde a cómo somos educados integralmente, o sea, cómo somos educados por la sociedad, cómo somos educados por el Estado. Cuando digo la sociedad me refiero a la multiplicidad de instituciones que hay, donde surgen cosas como esta, ¿no? Es el sentido común contra el que hay que luchar, ¿no? Duramente. Y bueno, pero tiene que haber uno que mande. Nosotros tenemos experiencia en las asambleas barriales surgidas después de la caída de la Rúa del 2001, donde había personas que confluíamos, vecinos de un barrio, por ejemplo aquí el barrio de La Sexta, donde participábamos con algunos compañeros, que teníamos ideologías políticas distintas, había personas de las más diversas ideologías, desde anarquistas, pasando por comunistas, cristianos, peronistas, radicales, liberales y demás, y en realidad compartíamos un afán emancipatorio, que en buena medida después se diluyó cuando se llamó elecciones, pero que durante un periodo, por lo menos de un año, fuimos capaces de llevar adelante iniciativas como reclamo contra la empresa del agua, lograr que la empresa de agua luego dejara de ser privada, y una serie de cuestiones más, que era retomar la tradición de la horda primitiva, ¿no? Hicimos una reunión en el Centro de Actividad Social Rafael Barret, que funciona en la biblioteca Alberto Giraldo, y en este encuentro en la biblioteca anarquista hicimos una asamblea sobre las asambleas, o sea, gente que había participado de asambleas de distintos barrios de Rosario, por ejemplo, La Sexta, La República, de Arroyito, la zona de aquella cerca del Macro, allá, cerca de Nuevo Alberdi y demás. Entonces llegamos a una conclusión. ¿Cuándo fue la primera asamblea? Primera pregunta, para llegar a alguna conclusión. ¿Cuál fue la primera asamblea de la historia de la humanidad? La de las hordas primitivas. ¿Cómo se hacía para buscar abrevaderos de agua? ¿Cómo se hacía para cazar los animales? ¿Cómo se deliberaba? El tema es el siguiente. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la historia de la humanidad es lo suficientemente larga para ver que la historia del Estado, de las sociedades estatales, de la sociedad con delegación, es relativamente corta. O sea, arranca más o menos a 5.000 años. Pero no siempre la sociedad fue así. El pesimismo de Freud, yo no lo comparto. Creo que sirve para pensar, y para cuestionarse, pero que cambiando ciertas condiciones en la sociedad. ¿Qué condiciones? Primero, lograr un cuestionamiento de lo establecido. Segundo, que nosotros, esto no es un plan tampoco, es una reflexión, digamos. Y sobre todo, hacerle ver a todos y a cada uno que valen por sí mismos, pero que por sí mismos solos no se valen. A ver, que todos nosotros necesitamos y somos complementarios del otro, que no tenemos por qué ser dependientes del otro. Ocurre que el mecanismo que tiene la sociedad para hacernos obedecer, el que está en un poema de Miguel Hernández, ¿no? El hambre. Tened presente el hambre. El hambre, dice Miguel Hernández, es la primera cosa que aprendemos. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos el seno materno que nos amamanta, lloramos y protestamos por eso. El problema es que después nos enseñan a llorar cada vez menos y a pensar que debemos ganarnos el sustento. Entonces, pero que ganarnos el sustento es algo individual, no algo colectivo. Por eso esto es tan complejo. Se ve en el proceso de qué pasa con las empresas recuperadas, cuando se va el patrón que abandona la empresa capitalista. Y los trabajadores se encuentran con que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Había uno que cumplía una función estructurante, nos decía lo que teníamos que hacer. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Y entonces estos procesos son los que llevan a que o se termina en una cuestión delegativa que restaura la estructura anterior de dominación, o se avanza hacia, gradualmente, por lo general gradualmente, hacia el proceso de autogestión. Entonces, lo que es muy complejo es que la cultura en sí es autoritaria. Entonces, la cultura lleva una idea de la delegación, porque la cultura que surge, como explica Freud, para reprimir los instintos destructivos, se termina instaurando de una manera tal que, a ver, los que estudian las sociedades sin Estado, como Pierre Clastres, ¿qué dicen? ¿Esas son sociedades que tienen noción acerca del poder político? Sí. Por eso no delegan
el poder político, sino que hay cuestiones funcionales. El que es guerrero solo va a tener liderazgo durante el momento de la guerra. Inclusive esa guerra cohesiona, y esa guerra por lo general es para marcar territorios. Territorios, digamos, que hacen a la supervivencia del grupo. Entonces, ¿qué pasa? El uso de la palabra en ese tipo de sociedades es muy importante, pero el uso de la palabra es simplemente transmitir las tradiciones que ese pueblo tiene. Tradiciones, digamos, en cuanto a cómo se caza, qué animales se pueden cazar y qué animales no, qué plantas se pueden comer y qué plantas no. No solo esas sociedades han sido derrotadas absolutamente por el capitalismo, porque eso eran sociedades que no tenían innovación, se mantenían en ciertas costumbres y no se modificaban estas costumbres, sino era que el colectivo llegaba a la conclusión que había que cambiar algo. Nosotros, la matriz de nuestra cultura, el positivismo, racionalismo y el positivismo, que plantea la idea de progreso indefinido. Entonces, implica que el cambio permanente es bueno. No importa hacer que se cambie, hay que cambiar. Vos fíjate, todo el discurso del neoliberalismo plantea, y bueno, no quieren cambiar porque son anacrónicos, no quieren cambiar porque tienen la nostalgia del pasado. Y fíjate que lo que hace el neoliberalismo es destruir la noción de que hay un pasado, un presente y un futuro. Hace vivir en el presente continuo. Esto está absolutamente patentizado en esta frase instalada en el vocabulario de muchas personas en la sociedad, como ya fue. Ya fue es, no hay nada atrás nuestro. No hay nada atrás nuestro. Llegamos nosotros. Bueno, primero eso es una falacia absoluta y un absurdo. Y la otra es, no hay futuro, como decían los punk. Bueno, por eso el punk es incompatible con el anarquismo. Porque si no hay futuro, no hay nada para cambiar. Si no nos podemos imaginar el futuro. Ahora bien, en la coyuntura que nos encontramos como especie humana, y eso Lévi-Strauss en los últimos escritos reflexiona acerca de esto que vos decías, ¿no? La persistencia del absurdo de la guerra, la persistencia de la ambición de la propiedad, del afán de propiedad, la persistencia del afán de ejercicio del poder sobre el otro y demás. Y en realidad eso no da lugar a un optimismo, digamos, extremo. Yo sí creo que la humanidad se va encaminando hacia una catástrofe ecológica de una magnitud que nos va a poner, sí o sí, en la situación de que nos agrupemos para poder sobrevivir. Entonces, esto no implica renegar de la tecnología, sí implica que todos los días se da un paso adelante hacia el abismo. ¿Por qué? Porque aparecen estas cosas que vienen, el mal y el instinto de muerte, dice Freud, nunca viene disfrazado con ropajes desagradables, sino que viene detrás de una hamburguesa bien adornada, o viene detrás de un celular que supuestamente saca fotografía, filma, graba voces, te hace escuchar música, radio, leer internet y la cantidad de cosas. Pero estamos mucho más incomunicados que cuando las personas nos sentábamos y escribíamos cartas, por ejemplo, porque eso implicaba sentarse a reflexionar. Entonces, en muchos casos es como que el pensamiento abstracto se va diluyendo y hay una gran pereza intelectual. Y entonces es un problema que no se da solo en los ámbitos académicos, ahí es donde queda más patentizado, es más patético, sino que se da en la sociedad en su conjunto cuando se le vende desde los medios de comunicación una consigna única: consumir, consumir hasta morir. Y para eso trabajar, trabajar y trabajar para tener el dinero para consumir, consumir hasta morir. Sí, recién me hiciste pensar, hace un tiempo leí a Bachelard que decía que esta cuestión, digamos, del obstáculo epistemológico, sí, claro, y el cambio de pensamiento, o sea que en realidad eso es lo que lleva a las revoluciones del mundo, o sea, el cambio de pensamiento, el cambio de estructura. Sí. Hay que producir esa ruptura epistemológica. Claro, vos pensás de que en realidad va a venir por el lado, digamos, de lo ecológico, o sea que lo ecológico va a ser el punto de inflexión por el cual, digamos, se llega a ese cambio de pensamiento, o sea, ¿cómo pensás, digamos, eso, el proceso social a través de la historia en cuanto a la cuestión de los paradigmas?
A mí me parece que primero este sistema ya está mostrando, digamos, su agonía indiscutible, porque como ya no le quedan mercados por conquistar, están todos saturados, pero a su vez hay una muy desigual distribución de la riqueza. Si nosotros tomáramos la cifra de cuántos miles de millones de personas no tienen acceso al agua potable, o no tienen acceso a una cobertura sanitaria básica, y además de eso, sigue el proceso de deforestación, sigue el proceso de desertificación y demás. Va a ser como decía Albert Camus, los pueblos se rebelan, tienen dos situaciones extremas. Llegan al hartazgo o llegan al asco. No sé, ¿qué pasa? No es una cuestión, o sea, a ver, así como hubo individuos que trabajando para los servicios de inteligencia norteamericanos, tipo con alto nivel de calificación, que ganan muy buen dinero, se quebró su conciencia, en algún momento, mejor dicho, su conciencia los llevó a darse cuenta de que estaban cometiendo crímenes al invadir la intimidad de las personas. El caso de Snowden y el caso de Bradley Manning. El caso de Assange es otra cosa, porque por caso el que difundió los elementos, la información que estas personas encontraron. Yo tengo la esperanza, más que nada la esperanza. Coincido con Gramsci en eso, que es pesimismo de inteligencia y optimismo de la voluntad, que vamos a una situación extrema, porque hay datos que son contundentes. Se siguen construyendo plantas nucleares. En países como Japón, el desastre de Fukushima continúa. En otros países no son las plantas nucleares, pero sí es la escasez de agua. Lo estamos viendo nosotros con el cambio climático. Lo que están ocultando como base los grandes poderes del mundo y lo que no pueden resolver bajo ningún punto de vista. Y es la cuestión del cambio climático. Se ha llegado a un nivel de efecto invernadero que es irreversible. En un escrito de Foucault, Michel Foucault, pocos años antes de su muerte, un breve artículo que se llama Nuevo Orden y Control Social. Él habla del problema de la escasez energética en el mundo. Y esa escasez energética tenía que ver, era 10 años después de la crisis del petróleo, ¿no? Para los países europeos y occidentales como Estados Unidos, Canadá, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que en la medida en que vaya a haber escasez energética, va a haber mayor control sobre las poblaciones. Pero que se va a dejar zonas grises para la delincuencia, como si fueran válvulas de escape. Yo digo, ¿no? En realidad, frente a este panorama, no es que podamos pensar que puede haber una revolución social integral que se dé, digamos, espontáneamente y de un día para el otro. Sí va a haber una multiplicación de las revueltas, que es lo que nosotros estamos visualizando en el mundo. Si hoy tomáramos los distintos diarios del mundo, veríamos que en Turquía hay gente en las calles, en Egipto hay gente en las calles, en Siria hay gente en las calles, en Grecia hay gente en las calles, en Brasil hay gente en las calles, en Chile hay gente en las calles. O sea, a ver, no son iguales todas esas masas. Sí tienen un elemento en común: la disconformidad con los que están gobernando, con los que están manejando el mundo. Entonces, si de ahí va a salir si ahí hay un potencial revolucionario, yo creo que sí. Lo que pasa que, como la realidad es dialéctica, en algunos casos vienen de algún ropaje del fundamentalismo islámico reclamando el gobierno que habían votado. Pero entre los que están en las calles hay una variedad de personas. No todos piensan eso. Otros están en la calle discutiendo eso y discutiendo a los que gobiernan. En Brasil, que es el país más importante de América Latina, sin ningún lugar a duda, se está dando un proceso de reprimarización de la economía. Entonces la discusión no es por el boleto de colectivo. Eso no puede disparar un movimiento de esa magnitud. Y la disconformidad respecto a todo el sistema político y económico de Brasil, donde habrá protagonistas que creen que por una vía de reforma se puede modificar. Y hay otros que van por una impugnación radical y absoluta del sistema. En Chile, la discusión sigue siendo el sistema educativo. Esa es la punta del iceberg. La cuestión de fondo es que 40 años después de que se haya instaurado la dictadura de Pinochet, que luego logró una transición más o menos pacífica, en la memoria colectiva sigue la herida abierta el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular, que con todas sus contradicciones respondía bastante a los intereses de los más desposeídos. Entonces, en realidad,
Yo creo que, como se hizo una vez un video en la Biblioteca Giraldo, estamos en tiempo de revueltas. De ahí pueden salir revoluciones. No van a ser al estilo de la caída del Palacio del Invierno, la Revolución Rusa. Es muy seguro que no sea así. Pero de esa revuelta puede salir una conciencia revolucionaria. Yo creo que sí. Lo que pasa es que tendrá que ser de una revolución social, no de una revolución política, que sea un mero cambio de figuritas. Claro, el asunto de que, digamos, las estructuras sociales se basan en la identificación con el líder. O el líder supuestamente tendría que ser anarquista. O sea, tendríamos que buscar la posibilidad de identificación con un líder anarquista. En el caso de que esto sea así específicamente, de que la historia de la humanidad se base en la identificación con el líder en todo sistema social. Yo no estoy convencido de que la sociedad siempre, digamos, busca el líder. Creo que hay liderazgos de diversos tipos, hay liderazgos autoritarios y hay liderazgos que son más democráticos. El sistema democrático tiene justamente la virtud, entre comillas, de camuflar que las dictaduras se siguen ejerciendo. Porque, fíjate vos, el poder judicial es el poder más importante de los tres, es el que más peso tiene y es en el que menos democracia hay. Sin embargo, de ese no se habla nunca, o no se habla casi nunca. Y esos son los que verdaderamente dictaminan qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer. Respecto a lo de la identificación con el líder, creo que si logramos cambiar en la sociedad la conciencia de los individuos, de que no necesitan de alguien que los lleve de la mano, se podría llegar a modificar esto. Pero tendría que haber pruebas contundentes que le demostraran que los liderazgos tienen que ser rotativos. Lo que yo te decía de lo que dice Pierre Clastres, el drama del guerrero. El guerrero puede hacer uso de las armas solo cuando hay guerra. Y la guerra se decide en una asamblea y se decide cuánto va a durar. Terminado ese momento, el guerrero pasa a ser uno más de la tribu. Y yo creo que este es el punto. No solo son los guerreros los que gobiernan el mundo, son los sacerdotes, que son los que elaboran los discursos acerca de la salvación de las almas, o la salvación, los milagros, el elemento irracional que está instaurado, digamos, en todo ser humano de tratar de padecer lo menos posible y de gozar el máximo posible. Pero yo no estoy convencido que sea una fatalidad el hecho de que termine la identificación con los líderes. Sí creo que eso muestra la persistencia, digamos, de aquello que nos fue transmitido desde pequeños, que es la obediencia, la cuestión del sometimiento, la cuestión de la castración, que nos impide, digamos, romper con eso. Entonces, esto no es algo sencillo, pero cuando se dieron, me animaría a decir que la única revolución que se dio en el mundo fue la Revolución Española en 1936. Pero justamente, fíjate, que no tiene líderes. Tiene algunos emergentes como Buenaventura Durruti, por ejemplo, y algunos otros, ¿no? Cipriano Mera, algunas otras personas que podemos nombrar. Pero en sí, fíjate que los grandes movimientos sociales es como que no se conocen. En el zapatismo lo conocemos al comandante Marcos, que es un vocero y es su comandante. ¿Y quién dijo que en Chiapas se terminó el proceso revolucionario? Hay que medirlo en el tiempo de esa visión o de esa cosmovisión. Nosotros tenemos el tiempo lineal, digamos, que nos enseñaron que era el tiempo agustiniano, ¿no? Porque el tiempo agustiniano es un tiempo circular. Después vino el tiempo lineal. Habría que cambiar también la noción de tiempo. Eso implica, digamos, un cambio profundo en las subjetividades. O sea, yo no descarto lo que vos decís de esta tendencia a la repetición, al sometimiento al líder. Pero me parece que tampoco tiene que ser una fatalidad. Creo que caracteriza a la sociedad en que nosotros vivimos. Y que evidentemente es muy complejo romper con eso, y que quizás era la tarea prioritaria, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Liderazgo quizá pueda seguir habiendo. Puede que esos liderazgos, si son rotativos, no necesariamente lleven a que se monopolice el poder. El problema es que que el líder no está solo, está en los que lo obedecen. Y esto es lo que también tenemos que tener en cuenta. Están los que lo sostienen, los que lo hacen líder. Y es muy complejo, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, o sea, la cuestión esto de lo practicable, vos en cierto aspecto es como que lo que vos planteás, digamos, es un anarquismo en el cual
puede convivir con sistemas de liderazgo rotativos. Más que plantear eso, yo creo, como decía Enrico Malatesta, que los anarquistas no le podemos contar a los demás cómo va a ser la sociedad después de la revolución. Primero, porque la revolución se va a dar, o el cambio social profundo se va a dar, la revolución social, si está en la voluntad de las personas que se dé. No depende de nuestra voluntad como militantes. Nosotros vamos a estar incitando permanentemente a la revolución social. Ahora, se va a dar si realmente está en la necesidad de esas masas de cambiar, digamos, una necesidad profunda. Creo que es como dice el anarquista Morales Bookchin, ¿no?, que es un contemporáneo nuestro. Y es que, discutiendo con el Che Guevara, dice: la tarea del revolucionario no es hacer la revolución, sino que la tarea del revolucionario es generar las condiciones objetivas y subjetivas para que las personas sientan la necesidad de hacer la revolución. Tarea, digamos, mucho más difícil, porque entonces uno no se pone como vanguardia. Además, con el número de anarquistas que hay en el mundo, sería impensable, digamos, que se generalizara el anarquismo. Entonces, la cuestión práctica va a surgir a partir de cosas como las que dice David Graeber, ¿no? David Graeber es un pensador, un antropólogo anarquista norteamericano contemporáneo que habla del anarquismo del siglo XXI, de los nuevos anarquistas. Y él dice que muchos movimientos llevan adelante prácticas de anarquismo sin saberlo. O sea que el anarquismo que puede llegar a advenir en la sociedad, ya está. No con el nombre de anarquismo, con el nombre de feminismo autónomo, con el nombre de ecologismo social, con el nombre de movimientos asamblearios o de distintas iniciativas autogestivas, verdaderamente autogestivas. ¿Cuándo deja un movimiento de ser verdaderamente autogestionario? Cuando recibe un subsidio del Estado, cuando le va a reclamar al Estado que le dé tal o cual cosa. Ahí ya deja de ser autogestionario, porque evidentemente no solo está dialogando con el poder, sino que le está pidiendo al poder que le conceda permiso para existir. Y yo creo que en ese sentido la experiencia de los zapatistas en los municipios autónomos es muy interesante, porque es un híbrido, pero del cual hay otra lógica, digamos, en cuanto a lo que es la cuestión del autogobierno. Creo que eso es bien interesante.